Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y en estos tiempos de pandemia vamos a conversar con el periodista Arturo Cano sobre Carlos Monsiváis. El gran Monsi, que se cumplen este viernes 10 años de su fallecimiento. Fallecimiento temprano, tenía 71 años más o menos, víctima de una fibrosis pulmonar. Arturo, como ustedes saben, es periodista, cronista, autor de varios libros, entre otros México de Salario Mínimo, un clásico de crónicas del México de abajo, muy en la beta y en la propuesta programática de un periodismo impulsado precisamente por Carlos Monsiváis. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y sobre todo para hablar del queridísimo Monsiváis. Arturo, los chavos que hoy tienen 21 años, que viven en el mundo de las redes sociales, muchos de ellos, cuando murió Monsiváis tenían 11 años. ¿Cómo les contarías a esos ya hombres quién era Carlos Monsiváis? ¿Cómo resumirías a ese personaje tan complejo? Bueno, yo creo que habría que decir para los viejos y para los jóvenes que Monsiváis era una suerte de conciencia del país, alguien que estaba todo el tiempo acumulando información y más información. Él decía de algunos de sus amigos que eran costales de conocimiento inútil, lo cual no era una ofensa, sino al contrario, cuando él consideraba que alguien era costal de conocimiento inútil, era porque sabía muchas cosas que él desconocía, y siempre buscaba acercarse a la gente que le ofrecía ventanas a los mundos que le interesaba ver, ya fueran movimientos sociales, subculturas urbanas, procesos políticos. Creo que Monsiváis se percató, pese a su fallecimiento ya hace 10 años, tuvo la oportunidad de percatarse del peso que tendría cada vez más en nuestras vidas el Internet, las redes sociales, todas estas formas de comunicación que tenemos ahora, porque a mí me tocó muchas veces escucharlo, ser muy insistente en, por ejemplo, cuando lo iban a visitar personas de alguna revista académica o marginal, les insistía mucho en que digitalizaran todo el material que tenían, que no dejaran de lado estos nuevos mecanismos de comunicación. Y creo que sería un tuitero extraordinario, porque su quehacer cotidiano y su manera de hablar lo hicieron un creador permanente de aforismos, de frases irónicas, certeras, precisas para describir nuestra realidad nacional, ¿no? Sin embargo, no era... Bueno, no, dime. Que se relacionara fácilmente con lo electrónico, ¿no? Él escribía durante muchos años a mano, ¿no? Y en cuaderno, en hojas. Veía esa necesidad que él nunca pudo. Por ejemplo, alguno de sus malquerientes dice que el teléfono era el arma letal de Monsiváis, ¿no? Y no le faltaba razón, porque por teléfono resolvía muchas de las cosas de la vida. Pero me tocó ver, al menos en alguna ocasión, que uno de sus mejores amigos, Genaro Villamil, llegó a uno de esos desayunos clásicos de los sábados en la Zona Rosa con un teléfono celular nuevecito. Abrió la caja ahí delante de nosotros, lo empezó a armar, se lo dio. Que yo sepa, nunca lo utilizó, ¿no? O sea, siempre dependió del teléfono de su casa, ¿no? Y eso nos lleva al tema de Monsiváis y el teléfono, ¿no? Si uno lo quería encontrar, tú sabes muy bien eso, Luis, pues tenía que hablarle muy temprano por la mañana, pero hablar a Monsiváis muy temprano era estar preparado
para hablar con una persona que a las 7 de la mañana ya había leído todos los periódicos, ya tenía un juicio sobre las columnas del día, ya se estaba burlando de un columnista que él siempre llamaba Susana Rey, o sea, Jaime Sánchez Susarrey, o de cualquier otro que le pareciera fascistoide o tonto, o lo que fuese, ¿no? Era todo un reto hablar con Monsiváis, así fuese muy temprano, porque tenía una memoria extraordinaria, tenía ya juicios sobre los sucesos del día, sobre lo publicado en el día. Yo muchas veces le pregunté cuál era su método para enterarse de las cosas y para acercarse a la prensa. Entonces él decía que veía todo a vuelo de pájaro y que solamente se detenía en aquello que le interesaba y era lo que leía. Pero era sorprendente con su memoria prodigiosa cómo tenía ya un panorama muy temprano, ¿no? Cuando uno iba a visitarlo, si una llamada telefónica no interrumpía, pues interrumpían los gatos o interrumpía la música. En alguna ocasión que fui a visitarlo, me abrió la puerta una de sus primas y me indicó que pasara al fondo, que era donde vivía Carlos. Desde el patio se escuchaba muy fuerte la música. Al entrar lo topé ahí, salía de su habitación y me hizo una seña que indicaba silencio, se acercó al aparato de sonido y le subió el volumen y se puso a cantar con los ojos cerrados. Algo dijo de, esta es la mejor interpretación. Estaba escuchando Como yo te amé, la canción Como yo te amé, en la voz de Eugenia León. Solamente después de que terminó la canción, abrió los ojos, despertó y dijo, bueno, ahora sí ya vamos a platicar. Era, tú sabes, un amante de la música y un conocedor del bolero, impresionante, ¿no? Se lo sabía todos, yo creo, y competía con amigos suyos que también tenían esas mentes privilegiadas. Recuerdo que me hablaba mucho de sus duelos, de recordar poemas completos o canciones completas con José Emilio Pacheco o con García Márquez, ¿no? Pero así como sabía o conocía de esta música o tenía memoria para esas cosas, también tenía memoria para los temas de las minorías, para documentar linchamientos, para documentar agresiones a minorías religiosas, a minorías sexuales, para acercarse a los movimientos sociales que le interesaban. Tú eres testigo de primera línea de su interés por el movimiento magisterial, por ejemplo, ¿no? Sí, tú señalabas hace un momento, al inicio de esta conversación, que Monsiváis es una especie de conciencia crítica de este país, conciencia ética de este país. Sin embargo, a raíz del documental de Diego Sorno, de la muñeca tetona, en donde aparecen unas fotos de Monsiváis, no de Monsiváis, también él aparece allí, pero del presidente Salinas con varios intelectuales, se ha querido presentarlo como una figura acomodaticia hacia el poder. Era su curiosidad innata de conocer todos los relatos y todas las versiones lo que llevaba a acercarse a donde se tuviera que acercar, o tú crees que esta acusación que se le ha hecho es justa o por el contrario es una calumnia? Yo creo que él tenía interés de acercarse al poder, de conocerlo, de tratarlo. Recuerdo, por ejemplo, la ocasión que me platicó su primer o segundo encuentro con Carlos Slim, que lo invitó a comer en las oficinas que tenía en Huicuilco. Hacía algunos juicios sobre las cosas que Slim quería, porque con él acordó también, entre otras cosas, lo del Museo del Estanquillo, ¿no? Pero lo que más destacó en esa charla de mi día con Slim
fue que Slim era tan codo que le sirvieron la comida en la oficina y era comida de Sanborns. Bueno, Monsiváis tenía una tarjeta de cliente frecuente de Sanborns también, ¿no? Iba a tomar ahí café con frecuencia. Sí, en el caso de lo de la muñeca tetona, pues yo creo que se acercó a algunos poderosos que buscó influir en políticas culturales o en políticas hacia las minorías sexuales en la medida de sus posibilidades en esas relaciones con el poder, pero nunca perdió su espíritu crítico y su cercanía a algunos personajes nunca evitó que aparecieran en Por mi madre bohemios, por ejemplo, que era esa columna despiadada contra la clase política, contra los jerarcas religiosos, donde les ponía unas repasadas temibles. Y en el caso, para volver al asunto de la muñeca tetona, pues varios de los amigos muy, muy cercanos de Monsiváis, algunos de ellos lo conocían desde su juventud. Por ejemplo, no sé si sea muy conocido, por ejemplo, cómo lo apodaban sus amigos más antiguos, ¿no? Le decían el volcán. ¿Por qué? Porque si recuerdas, traía cantidades industriales de caspa, ¿sí? Así le llamaban el volcán. Me lo contó alguna vez Chema Pérez Gay, en una ocasión que una embajada escandinava le dio algún premio a Carlos, y Pérez Gay sintió que la entrega de ese reconocimiento, de ese premio, era la ocasión para contar algunas intimidades de Carlos entre a amigos que éramos más recientes, y contó, por ejemplo, que no los engañe, sí tuvo una novia, ¿no?, en la prepa, y le escribió un poema, yo lo tengo guardado por aquí, ¿no? Guapísima, además se dice. Sí, contaba este tipo de cosas. Cuando yo lo empecé a tratar fue ya en el sexenio de Salinas, al comienzo, y muchos años después le pedí, cosa que yo no acostumbraba, pero le pedí que me dedicara un librito, porque él me lo regaló, me regaló un ejemplar de la edición de bolsillo de Nos y Nosotros, los días del terremoto, 1985-2005, que ciertamente son crónicas del terremoto, pero también de la sociedad civil que se organiza, ¿no? La dedicatoria que me dedicó hacía referencia justo a esa relación con Salinas, ¿no? Y escribió Carlos: a don Arturo Cano, que vislumbró a tiempo lo que no queríamos ver, que Carlos Salinas de Gortari no era lo que decían mis amigos. Más alto se puede, más claro no. Y ya firmaba con el afecto antiguo de Cano. Sí, esa dedicatoria la puso porque en algún texto largo que escribió sobre el sexenio de Salinas utilizó también en extenso una crónica que yo escribí, que se recoge en un libro colectivo, una crónica sobre el programa de solidaridad que yo titulé Solidaridad es Salinas, y él usó varios párrafos de esa crónica, pues yo creo un poco en su deslinde con sus amigos que se volvieron, que fueron muy cercanos a Carlos Salinas. Un personaje como él, que estaba en todas, tú dirías, tenía capacidad para escuchar, le gustaba escuchar. Yo creo que le gustaba mucho escuchar porque era la manera de acercarse a los mundos, a los fenómenos, a los procesos que le interesaban. En alguna ocasión, en Por mi madre bohemios, le puso una repasada al diputado Marco Antonio Bernal, quien fuera comisionado para la paz en Chiapas. Esto ya fue en 2006, mucho después de los diálogos de paz, porque durante la discusión del presupuesto de ese año, en diciembre de 2006, varios reporteros publicaron trascendidos de una reunión de la Comisión de Cultura, junto con la de presupuesto, y por ahí se coló una frase que los reporteros atribuyeron a Marco Bernal, que cuando había demanda de más recursos para la cultura, Bernal habría dicho, ¿y para qué quieren más dinero esos jotos? O algo así.
Entonces, bueno, pues eso lo puso Carlos en Por Madre Bohemios. A mí me buscó una persona cercana a Bernal y me pidió preguntarle a Carlos si estaba interesado en una comida, porque Bernal quería decirle que él no había dicho eso, etc. La comida se hizo, ¿no? En el momento que Bernal comenzó con su disculpa, los demás que estábamos en la mesa nos volteamos hacia otro lado y los dejamos que hablaran. Pero Monsiváis dedicó toda esa comida a dos cosas. Una, a escuchar a Bernal en una diatriba dura contra López Obrador. Lo dejó hablar y solo para al final decirle, bueno, pues está bien todo lo que me dices, pero yo lo voy a seguir apoyando. Y después, aprovechando que Bernal era tamaulipeco, empezó a contar la historia de las joyas perdidas de María Félix y de un fraude del que fue víctima Emilio Martínez Manatú, por no sé si tú recuerdas, un personaje extrañísimo llamado Roberto Polo, que defraudó a muchos millonarios, que terminó incluso en la cárcel. Bueno, contó con muchos detalles, ¿no? Las joyas, y qué joyas eran las de María Félix, y cómo se había transado este personaje a varios ricachones mexicanos, cómo los llevaba a Nueva York, a un gran departamento que tenía frente a Central Park, con obras de arte carísimas, y así los convencía de mover su dinero porque él les iba a comprar grandes obras, en fin. Pues a todos nos tuvo embelesados como media hora con esa historia, y cuando salimos y le di un aventón a su casa, me dijo ya en el coche, el 95% de lo que platiqué lo leí en Proceso. Esas eran algunas de las maldades que hacían, ¿no? Arturo, ¿tú dirías que para Monsiváis la ironía era un programa político? La ironía en su caso era, en primer lugar, un reflejo automático, diría, no sé si sea correcta la expresión, de alguien que viene de la minoría, ¿no? De la minoría religiosa, de la minoría sexual, y que desarrolla un lenguaje propio que le permite resistir, camuflarse. Claro que él llevó la ironía a niveles insospechados y se convirtió en nuestro referente en esa materia. Llegar a ser como Monsiváis o a tener esa finura, pues es muy difícil, no hemos tenido alguien más así. Pero yo creo que era algo que le venía ya por haber sido desde niño un niño de una minoría religiosa, por su preferencia, y por su inquebrantable solidaridad con las luchas minoritarias de este país. ¿Y tú dirías que esa ironía era comprendida por todas las generaciones, era transgeneracional, o tenía que ver más bien con la generación de medio siglo a la que él perteneció? Yo creo que tenía que ver con la generación de medio siglo en el arranque, pero que se vigorizó con el movimiento del 68 y después con el permanente contacto que Carlos tuvo con los jóvenes, siempre interesado en las nuevas expresiones juveniles, siempre interesado en los nuevos movimientos. Entonces creo que eso la vigorizaba, la hacía más vigente. Ahora, no es un personaje, no es un escritor que fuera sencillo, ¿no? Por eso, como tú comentabas en alguna otra ocasión, quizá resultaba más complicado de leer para el gran público, y lo que era más sencillo era ya el personaje que se fue construyendo a lo largo de los años,
y que tenía apariciones cortas en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y muchas veces nos quedábamos solamente con eso, ¿no? Con las ocurrencias, con la frase, con el chispazo, con la ironía, cuando sería un momento para releer a Monsiváis. Yo en estos días, a propósito de los 10 años de su muerte, he estado releyendo varias cosas de él. Me ha interesado sobre todo el Estado laico y sus malquerientes, una colección de sus textos sobre la intolerancia religiosa, sobre el laicismo y la laicidad, y me sorprendo de la actualidad, de la fuerza, de la vigencia que tiene el pensamiento de Monsiváis. Encontré también ahí en mis papeles perdidos una entrevista que le hice en 1995 sobre el racismo. Y ahora que traen esta polémica por la invitación a un personaje impresentable por parte del CONAPRED, que la mesa redonda del CONAPRED, entre signos de interrogación, plantea clasismo o racismo. Me encontré esa entrevista donde Monsiváis, después de examinar el racismo a la mexicana y de diseccionarlo como una expresión básicamente antiindígena, termina diciendo en alguna de las respuestas de la entrevista: estoy profundamente convencido de que en México clasismo y racismo son vocablos intercambiables. Que 25 años después CONAPRED esté preguntando, o sea, esté poniendo signos de interrogación a esos dos vocablos, nos hace ver qué tanta falta hace la relectura de Carlos Monsiváis. Estamos hablando de un intelectual público que hizo del periodismo su principal vehículo de intervención en la arena pública. ¿Tú dirías, es Monsiváis un periodista? ¿O es fundamentalmente un periodista? ¿Cómo describirlo y cómo mostrar su participación en el periodismo musical? Bueno, yo creo que nuestro periodismo actual difícilmente se explica sin la presencia de un personaje como Monsiváis. No solo por su propia obra, sino también por su esfuerzo didáctico, ¿no? A ustedes les consta el libro donde reúne crónicas, una selección de crónicas y donde nos cuenta la historia de la crónica. Creo que es una pieza fundamental en la formación de los periodistas y es una pieza fundamental para la relectura permanente. Yo no creo que se pueda entender a Monsiváis y su obra fuera de ese ejercicio cotidiano y de ese volumen enorme, inabarcable, complejísimo que nos legó con su obra, pero a la par de su obra concreta, de sus artículos, de sus ensayos, de lo que reunió en libros, también desplegó una muy fuerte labor pedagógica, digamos, ¿no? Sobre el periodismo. Yo recuerdo que me hizo el honor, diría el clásico, de presentar ese libro que tú mencionaste al principio, México de Salario Mínimo. Además de ser muy elogioso, después diría que no le quedó de otra porque yo había llevado a mi mamá a la presentación del libro, encontró una suerte de paralelismo entre mis crónicas, que eran básicamente crónicas de viaje, las que recojo en ese libro del norte del país y luego otro recorrido que hice por el sur. Encontró cierto paralelismo con la obra de un periodista de los años 50, con Fernando Jordán, ¿no? Y yo creo que ahí era donde, en ese tipo de relaciones que él encontraba, en esos paralelismos, en esa manera de hallar los vasos comunicantes en el periodismo mexicano, es como desplegó esta tarea de maestro realmente, ¿no? Inevitable hacer la comparación. El año pasado se publicó una autobiografía novelada de Carlos de Negri, el personaje que era como la bestia negra del periodismo para Carlos Monsiváis.
¿Cómo poner en blanco y negro esos dos personajes, ¿no? El señor que tenía en sus tarjetas la información que utilizaba para no publicar, ¿no? Esa máquina de fango de la que hablaba Humberto Eco. Y del otro lado, este personaje que sin tener tarjetas, hasta donde yo sé, Monsiváis no manejaba un archivo, sino que tenía una memoria prodigiosa y ahí tenía toda su información y que ponía sobre la mesa en conversaciones, en artículos, en sus N de la R, etcétera, etcétera, o La Voz, ¿no? Sí, bueno, pues son las antípodas de nuestro periodismo, ¿no? Ahora, hay que precisar que en la etapa de mayor brillo de un personaje como De Negri, el ejercicio periodístico de Monsiváis, pues se limitaba a los suplementos culturales, era de las páginas interiores, no era la primera plana como De Negri, ¿no? O sea, los mensajeros del poder tenían el lugar privilegiado y personajes como Monsiváis, que muchos años después, con los tímidos avances democráticos en el país, la multiplicación de medios, fueron teniendo mayor espacio personajes como Monsiváis, pero en otras etapas no tuvieron ese peso, ¿no? Arturo, ya para terminar, porque ya se nos vino el tiempo encima para variar. En estos 10 años, ¿tú qué dirías que es el legado central de Monsiváis en el mundo de la cultura mexicana? Eso es para un doctorado, pero para estos 2 minutos que nos quedan. Yo creo que habernos puesto muy alta la vara de la necesidad de mantener el espíritu crítico frente al poder, sea quien esté en el poder, y la necesidad también de que el periodismo no pierda nunca sus vínculos o su misión principal de estar abajo con los que menos tienen o con los que no tienen la voz suficiente o el amplificador suficiente para sus voces. Arturo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos recuerdos, anécdotas, reflexiones sobre un personaje entrañable y sobre un personaje imprescindible que además tú en lo personal conociste tan bien durante tantos años. Y ustedes... Te agradezco mucho a ti esta oportunidad de hablar del buen y querido Monsi. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.